Eh, ok, bueno, vamos a continuar. Estamos dentro del tema de datos personales y ahora vamos a dar comienzo con otra sección de este tema, que son los datos personales en posesión de los sujetos obligados. Ya habíamos analizado, pero vamos a repetir quiénes son los sujetos obligados. De igual manera, lo vamos a estar viendo en las dos leyes, sobre todo la parte de las definiciones, para refrescar y sobre todo de que ustedes lo tengan claros cuál es la diferencia entre sujetos obligados y privados. Ok, miren, vamos a ver. Eh, Jessica Vanessa Cano Zamarrón estará por ahí, Jessica. Sí, aquí estoy. Ok, gracias, Jessica. Jessica, ¿me puede leer por favor estos dos artículos, el artículo 4 y el artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados? Sí. Adelante, Jessica. Artículo 4. La presente ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. Ujú. Artículo 7. Por la regla general, no podrán tratarse de datos personales sensibles, salvo que cuente con el consentimiento expreso de su titular o, en su defecto, se trate de los casos establecidos en esta ley. En el se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables. Ok, nada más, vuélvame a leer por favor el artículo 7, por ahí desde donde dice en el tratamiento de datos personales de menores de edad, por favor. En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables. Perfecto, muchas gracias, Jessica. Bueno, pues comenzamos con esta diapositiva, estos dos artículos. El artículo 4 nos señala para qué va a ser aplicable o en qué caso se aplica esta ley. Dice o señala que se aplica a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, ¿sí? ¿A qué se refiere con que sean físicos? Bueno, pues que puedan contenerse en un documento, en un expediente, en una hoja, en un registro, ¿sí? O electrónicos, bueno, en cualquier tipo de base de datos, ya sean sistemas, hojas de cálculos, procesadores de texto o cualquier otro tipo de extensión de archivos electrónicos en los cuales se contengan datos personales. Con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que vamos a tener es que puede ser que no necesariamente se haya creado una base de datos, sino que se reciban esos datos personales y como consecuencia de ello se posean esos datos personales, ¿sí? Por ejemplo, ayer hablábamos de las transferencias, solo que lo hablábamos entre particulares. Aquí se hablan entre instituciones públicas, entre sujetos obligados. Cuando se trasladan datos personales de una institución a otra, por poner un ejemplo que pudiera ser, no sé, de la Secretaría de Finanzas que se trasladen a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí? Bueno, pues se tiene que señalar en ese aviso de privacidad. ¿Para qué? Para que se tenga pleno conocimiento de que lo que se está realizando es correcto, ¿sí? Y, digamos, los datos de creación se llevaron a cabo en la Secretaría de Finanzas, sin embargo, la receptora
debe de estar también protegiendo esos datos personales, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública. El siguiente artículo nos habla de un silogismo. Bueno, hay una regla general. La regla general es que las instituciones públicas no deben de tratar datos personales sensibles, ¿sí? Hablábamos de la diferencia de datos personales y datos personales sensibles. Dice, por regla general, como premisa mayor, no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo. ¿Qué se refiere con este salvo? Es una excepción que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o, en su defecto, que se trate de los casos establecidos en esta ley en el tratamiento de los datos personales de menores de edad. Bueno, este ya es otro apartado. Entonces, necesitamos, uno, que se tenga pleno consentimiento de la persona, ¿sí? O dos, que se tenga o sea, que sean los casos que están establecidos en la ley. Ahorita lo vemos en unas diapositivas más adelante. Después, en este mismo artículo nos hace el señalamiento de que cuando sean datos personales de menores de edad, ¿quiénes son los que son menores de edad? Aquellas personas que tienen desde los 0 años hasta los 17 años con 364 días, ¿sí? Un día antes de que cumplan 18 años de edad. Las personas mayores de edad son aquellos que tengan 18 años cumplidos, ¿sí? Al día de, bueno, pues que hayan cumplido 18 años. Y se debe de privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente. Bueno, este es pues es una perspectiva que se tiene de aplicación de derechos. ¿Sí? ¿Cuál es el interés superior del niño? ¿Cuál es el interés superior del adolescente? Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre niño y adolescente? Los dos entran dentro de la categoría de menores de edad. Los niños son de 0 a 12 años o vamos a decir de 0 a 11 años con 364 días, un día antes de que cumplan 12 años. Y los adolescentes son de los 12 a un día antes de que cumplan 18 años. ¿Por qué se establecieron estas cuestiones? Bueno, por datos y por convenios internacionales que el país ha suscrito, ¿sí? Anteriormente, vamos a hablar de los años 60, 70, la mayoría de edad comenzaba a los 21 años, ¿sí? Incluso todavía en ciertos estados de la Unión Norteamericana la mayoría de edad es a los 21 años, ¿sí? Y antes, todavía por ahí de los años 40, la mayoría de edad era a los 23 años, ¿sí? Ventajas o desventajas, pues bueno, sería una cuestión de análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro país, pues una de las cuestiones para que se pueda tener mayoría de edad, bueno, es cumplir la edad, pero tener una identificación que se pide como si fuera la identificación que más se acepta, que es la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, que realmente lo único que se hace con esa credencial es de que ustedes están inscritos en un padrón electoral, nada más, ¿sí? Pero bueno, pues por cuestiones de, pues hasta presupuestales, de dinero, de que es gratis, de que si se les pierde, pues piden otra, de que incluso hay personas que cambian de domicilio, pues se les entrega otra, hay quienes no les gusta cómo salieron en la fotografía, pues sacan otra, o sea, por diversas cuestiones, pues es el documento con el cual se acepta en su gran mayoría una identificación. Incluso hay lugares donde documentos oficiales es la credencial de elector, el pasaporte y creo que hasta la cartilla del Servicio Militar Nacional. Y si ustedes presentan otro tipo de identificaciones, como puede ser su cédula profesional, o sea, el documento que les acredite para que ustedes puedan ejercer una profesión, no se los aceptan.
Pero bueno, esto ya es otro tema. Entonces, cuando son datos de menores de edad, se deben de privilegiar el interés superior del niño en las términos del niño y del adolescente en términos de las disposiciones legales aplicables. O sea, es decir, deben de estarse siendo con una protección más en específica. Vamos a leer estos dos artículos, artículo 43 y artículo 45, nada más permítanme para tratar de hacerlo un poco más grande, ahí está. Ok, a ver, vamos a pedirle a Valeria Alejandra Álvarez Narváez, ¿estará por ahí Valeria? Sí. Gracias Valeria. Valeria, por favor, léanos el artículo 43 y el artículo 45 que están en la diapositiva, por favor. Artículo 43. En todo momento, el titular o su representante podrán solicitar al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente título. El ejercicio de cualquiera de los derechos arcos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Artículo 45. El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentran actualizados. Perfecto, muchas gracias. Ok, estos dos artículos son de redacción semejante a la que vimos en clases anteriores, ¿sí? Mencionábamos quién es el titular de los datos personales, la persona en sí, o su representante, ¿sí? Representante legal. ¿Quién es el representante legal de un menor de edad? Bueno, pues son sus padres. ¿Quién es el representante legal de una empresa? Bueno, pues quien se señale en el acta constitutiva, un administrador o administrador único, o a quien se le entregue un poder ante un notario público, acude y se levanta un documento que se le llama instrumento legal, y este documento lleva el nombre de poder, ¿sí? Y bueno, pues ya son el nombre, como se señala cuando ustedes vean ya casi de los últimos materias que van a llevar de derecho notarial, ahí les van a estar explicando sus respectivos maestros cuál es un poder general para pleitos, cobranzas, actos de administración, actos de dominio, o sea, todo lo que deben los diferentes tipos de poderes. Bueno, también aquí se señala que el representante podrá solicitar al responsable o el titular, al responsable se le solicita el acceso, rectificación, cancelación u oposición. Ya lo hemos repetido también en distintas ocasiones que estos derechos de acceder, rectificar, cancelar u oponerse se les conoce como derechos arco, ¿sí? Y el ejercicio de cualquiera de estos derechos arco, aquí de hecho ya lo menciona con esa denominación, no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. O sea, no tengo que irme en estos pasos, primero acceder, después rectificar, después cancelar o después oponerme. Puedo yo ejercer indistintamente cualquiera de ellos. Sin embargo, por ejemplo, si yo estoy pidiendo un acceso, a la vez puedo estar solicitando una cancelación o una oposición o incluso una rectificación si yo tengo conocimiento de ello. El siguiente artículo también es un artículo semejante al que vimos en la Ley de Protección de Datos Personales en particulares, que el titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales cuando estos resulten inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados, ¿sí? Por ejemplo, pues cuestiones de domicilio, si ustedes cambian de domicilio, ¿sí? Pues se pueden estar actualizando, obviamente hay que acompañar la documentación soporte respectiva, cuando resulten ser inexactos, cuando resulten ser incompletos. Muy bien, vámonos con los siguientes dos artículos, artículo 46 y artículo 50, nada más, permítanme un momento.
Ok, artículo 46, artículo 50. Vamos a pedirle, por favor, a Kevin Axel Rodríguez. ¿Está por ahí, Kevin? Sí. Gracias, Kevin. Kevin, léanos, por favor, estos dos artículos, el artículo 46 y el artículo 50. Artículo 46. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. Artículo 50. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Solo podrá realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la normatividad que resulte aplicable. Perfecto. Muchas gracias, Kevin. Bueno, aquí en la primera parte, y bueno, estos dos artículos, si bien se señalan en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, no los habíamos visto así tan expresamente como los tenemos en esta diapositiva, ¿sí? El primero es el titular, ¿sí? Tiene derecho a solicitar la cancelación de los datos personales en archivos, en los registros, en los expedientes y en los sistemas del responsable, ¿sí? Para esto, como lo mencionábamos también ya en clases anteriores, se necesita tener una correcta organización de los archivos, de los registros, de los expedientes y de los sistemas. ¿Por qué? Porque si no va a ser muy difícil que podamos estar nosotros solicitando esa cancelación si no se tiene una correcta cancelación de estos archivos. Ahora, ¿para qué se solicita una cancelación? Para que ya no los posean y para que ya no se traten los datos personales por conducto del responsable, ¿sí? En este caso, como estamos ante una institución pública, deberá de extenderse una constancia donde efectivamente se hace saber al titular de que los datos personales ya no se encuentran en posesión, ya fueron cancelados y ya no van a ser tratados por la autoridad. Ok, ahora, ¿qué sigue aquí? El ejercicio, en el artículo 50, el ejercicio de los derechos ARCO debe ser gratuito, ¿sí? Es un deber. Ojo, el ejercicio de los datos de los derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos personales es gratuito. Sin embargo, podrá, ¿sí? O sea, no deberá, sino podrá realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción. Si la persona desea acceder a los datos personales que obren en los registros, en los archivos, estos mismos deberán de fotocopiarse, de reproducirse, de copiarse en un nuevo archivo. Incluso si se piden a través de una copia certificada, la certificación tiene un costo, o si se pide que se envíen al domicilio o a un lugar diferente, el costo del envío, de la paquetería, del servicio postal, se debe de cobrar, ¿sí? Si se fijan, no se está cobrando el derecho, se está cobrando aquellos utensilios, aquellos materiales que se están utilizando para reproducir, para certificar o para enviar. Y en el caso de la certificación, no es tanto que se cobre el que se le ponga un sello y una firma de un funcionario, ¿sí? Cuando ustedes van y necesitan un acta de nacimiento, pues acuden ante ya sea la oficialía del registro civil, ya sea la dirección del registro civil, o en estados como aquí en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Nuevo León, en Jalisco, en Zacatecas, ya en gran parte del territorio nacional de los estados, hay módulos que son como cajeros automáticos donde ustedes ahí ponen los datos de identificación, datos personales, confirman y corroboran que son los datos de la persona de la cual desean obtener
un acta de nacimiento, depositan la cantidad que se paga por derechos de expedición de esa certificación, se imprime y se entrega. O también lo pueden hacer a través de la página del gobierno federal. Ustedes pueden entrar, pueden estar solicitando esos datos, se paga de igual manera en línea y se les extiende una copia certificada independientemente del lugar en el mundo en el cual ustedes estén, ya que se otorga a través de una firma electrónica, ¿sí? Ok, vámonos entonces con la siguiente diapositiva. Vamos aquí a la parte de arriba. Igual vamos a estar leyendo las 6 primeras fracciones del artículo 55, donde nos va a hacer referencia de los distintos supuestos en los cuales no es procedente el ejercicio de los de los derechos ARCO. A ver, vamos a pedirle a Juan Bautista Lugo. Juan, ¿está por ahí? Juan Bautista Lugo. Sí, ¿No profe. está? Ah, ok. Juan, léanos por favor en su diapositiva que está viendo en su pantalla el artículo 55 y las primeras 6 fracciones. Por favor, Juan. Artículo 51. 55. Las únicas causas... perdón. 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no serán procedentes son: fracción primera, cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello. Segunda fracción, cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable. Fracción tercera, cuando exista un impedimento legal. Fracción cuarta, cuando las lesiones de los derechos de un tercero. No, es cuando se lesionen, Juan. Fracción quinta, cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas. Fracción sexta, cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no la rectificación, cancelación u oposición de los mismos. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Ok, lo que nos acaba de leer su compañero son las primeras 6 excepciones en las cuales no va a proceder el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos personales. La primera, cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados. ¿Cuándo no se va a acreditar debidamente el titular? Cuando no acompañe una identificación oficial, ¿sí? Cuando solamente diga ser una persona, pero no acompañe un documento oficial en el cual conste su nombre. Y en el caso del representante, bueno, ya lo vimos, cuando el representante no acompañe una carta poder, no acompañe un poder para pleitos y cobranzas, no acompañe un instrumento notarial o documento alguno donde está actuando en nombre y representación del titular. La fracción segunda, cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable, ¿sí? O sea, en este caso, si una persona acude, solicita que se le permita acceder a sus datos personales, pero la institución pública no tiene datos personales, pues obviamente no va a poder estar haciendo ninguna modificación si no cuenta con datos personales. Por ejemplo, vamos a decir que una persona que toda su vida ha estado radicando en el estado de Guanajuato y viene aquí a San Luis y solicita que se le permita acceder a sus datos personales en el registro catastral del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, ¿sí? El municipio
una vez que realice una búsqueda, o específicamente la Dirección de Catastro Municipal realiza una búsqueda y no localiza ningún dato, pues no va a poder estar ejerciendo ningún dato, obviamente si no se tienen en posesión. Fracción tercera, cuando existe un impedimento legal, ¿sí? Vamos a decir que las personas que se encuentran privadas de su libertad, que ya son sentenciados, que ya tienen una resolución, una sentencia firme de un juez en el cual se les diga que deben de estar un cierto tiempo en los centros penitenciarios, se les restringen ciertos derechos y dentro de estos derechos son los derechos electorales. Y vamos a decir que la persona desea acceder a sus datos personales que tiene bajo su resguardo el Instituto Nacional Electoral. ¿Existe un impedimento legal? Sí. ¿Por qué? Porque no puede ejercer todos sus derechos político-electorales, dentro de ellos a votar y a ser votado, y como consecuencia de ello, de este impedimento legal, no podrá acceder a los datos personales que se encuentran en posesión del Instituto Nacional Electoral. Fracción cuarta, los derechos de un tercero, ¿sí? ¿Quién es un tercero? Una persona ajena al titular de esos datos personales, ¿sí? Igual, cuando derivado de ello, vamos a decir que una persona está siendo sujeta a un procedimiento administrativo de responsabilidad, se le está investigando, está ante una autoridad sancionadora y entonces se le piden o esta persona solicita que se cancelen sus datos personales o se oponga a que si una autoridad solicita esos datos personales se le transfieran, pues no, definitivamente no operaría aquí. De igual manera, cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, bueno, vamos a decir que se pidan también, de igual manera, por parte de un juez o de una contraloría, ciertos datos personales con motivo ya sea de una investigación o de un proceso judicial y deseen que se hagan o que se ejerzan ciertas acciones, pues no podrán ser. Fracción sexta, cuando existe una resolución de una autoridad competente, ¿quién emite la resolución de esta autoridad competente? Pues bueno, puede ser una autoridad administrativa o puede ser una autoridad judicial. Puede ser un juez en materia civil, un juez en materia penal, un juez en materia administrativa, ¿sí? Y que como consecuencia de ello se señale que se debe de restringir el acceso a los datos personales. No sé, por ejemplo, ahora que están proponiendo que se realice el registro de deudores alimentarios o de pensiones alimenticias respecto de aquellas personas que están en un supuesto en el cual no han cumplido con sus deberes de proporcionar alimentos a hijos, esposas, a padres, y como consecuencia de ello es que se puede estar creando como esta lista negra, ¿no? Inscribirse aquí. Entonces, imaginen que una persona está solicitando que que no se difunda su dato, pero si está en una ley y existe una resolución de un juez familiar donde se ordena que se inscriba, pues bueno, como consecuencia de ello es que se estará haciendo lo pertinente. Vámonos con las siguientes. Fracción séptima hasta la finalización de esta diapositiva. La séptima, la octava, a ver, permítanme, la novena y la décima. Vamos a pedirle a José Omar Morales Castillo, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, licenciado. Gracias, José Omar. ¿Me puede leer, por favor, la fracción séptima, fracción octava, fracción novena y fracción décima, por favor? Sí, claro que sí. Séptima.
cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada. Ujú. Octava, cuando el responsable no sea competente. Novena, cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular. Ujú. Décima, cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el titular. Perfecto. Muchas gracias, José Omar. De nada. Ok, entonces, estas fracciones que nos acaba de leer su compañero. Cuando la cancelación u oposición hayan sido previamente realizadas. Obviamente, si ya se había solicitado que se cancelaran esos datos personales, si ya se había realizado ese procedimiento y si efectivamente se habían cancelado, o en el otro supuesto, cuando ya se había solicitado un procedimiento previo en el cual se estaba solicitando que se oponía a la transferencia y al tratamiento de datos personales, si ya se realizó previamente, no va a poderse volver a realizar nuevamente. ¿Por qué? Porque ya se hizo. Porque ya no va a haber datos personales que se vayan a cancelar. O porque ya existe una decisión expresa y aceptada en la cual se haya opuesto el titular de los datos personales. Fracción octava, cuando el responsable no sea competente. Hablábamos también ya hace poco de qué es la competencia legal, cuáles son esas atribuciones, esas obligaciones, esas responsabilidades que tienen las autoridades. Si, por ejemplo, una persona va ante un departamento de, no sé, vamos a decir un departamento de limpia, y ahí lo que quiere es acceder a sus datos personales de su expediente de personal, pues el departamento de limpia le va a decir que no es competente para poder estar realizando ese tratamiento de datos personales, sino que deberá de ser ante una unidad de transparencia, ¿sí? Ante un oficial de datos personales, que son los responsables competentes. Es decir, cuando existe una equivocación ante la institución en la cual, u oficina en la cual se quieren ejercer estos derechos. Siguiente, la fracción novena, cuando sean necesarias para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a decir, llega un representante y quiere ejercer una acción de datos personales, de cancelación de datos personales, pero el titular se encuentra, vamos a decir, está promoviendo un procedimiento testamentario, un procedimiento sucesorio testamentario, ¿sí? Entonces necesitan esos datos personales forzosamente y como consecuencia de ello, al protegerse esos intereses tutelados del titular de los datos personales, no va a proceder una acción de rectificación, cancelación u oposición cuando lo esté ejerciendo el representante legal. Fracción décima, cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el titular, ¿sí? Bueno, pues aquí también estábamos hablando cuando se realiza un convenio entre particulares, pues aquí sería una relación entre personas públicas, ¿sí? Que sean necesarios esos datos personales para que se den cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el titular de esos datos personales. Vámonos con las últimas fracciones. La fracción decimoprimera y la fracción decimosegunda. Jonathan Ricardo Sánchez. ¿Está por ahí, Jonathan? Sí, profe. Gracias, Jonathan. ¿Me puede leer, por favor, estas dos fracciones, dos últimas fracciones? Sí, nada más que es como que no, está en negro, ahorita aparece. Ok. A ver, dígame, si es que usted las aprecia en su pantalla. Pues si quiere ahorita yo después de alguien más, no, es que aquí no se ve.
Ok, está bien. Entonces, en un momento más regreso con usted. Si quiere, vaya preparándose porque me va a leer el artículo 57, que es el siguiente. Entonces, vamos a pedirle a... ok. Jair Emanuel Rocha Zavala. Jair Emanuel Rocha Zavala, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, Jair. Por favor, léame la fracción decimoprimera y la fracción decimosegunda que estamos viendo aquí en la diapositiva. Fracción decimoprimera. Ujú. Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, Ujú. o cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y actividades. Perfecto. Muchas gracias. Ok, lo que nos acaba de leer su compañero Jair, de estas dos últimas fracciones, la fracción decimoprimera y la fracción decimosegunda, como excepciones en las cuales no se podrán ejercer los derechos ARCO, es cuando en funciones de atribuciones legales, ¿dónde tenemos atribuciones legales? Obviamente en una ley, ¿sí? Ahí se van a estar señalando estas atribuciones. El uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios, y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, ¿sí? Nuevamente, cuando en función de sus atribuciones legales, el uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Ok, ¿cuándo pudieran hacer? Primero, necesitamos definir cuándo se mantiene la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Necesariamente tenemos que estar hablando de cuestiones relativas a seguridad nacional, ¿sí? A que se pueda tener un orden y y bueno, pues vivir en paz, ¿sí? Y esta construcción de la paz, de la pacificación, pues va a necesitar también de uso de datos personales, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que nos dice es que, primero, tienen que estar en una ley de seguridad nacional, y si por ejemplo vamos a necesitar que se conserven esos datos personales en virtud de, no sé, de las atribuciones, de las actividades que desarrollen ciertas personas que se encargan, por ejemplo, de la importación o exportación de minerales, de materiales, de pues transportes públicos o privados, y que se encuentren, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o en la Secretaría de la Defensa Nacional, o en la Secretaría de Marina, bueno, en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y se necesitan, para poder estar teniendo una integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, se van a resguardar esos datos personales y no se van a poder hacer alguna modificación. Siguiente, fracción decimosegunda, cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a al sujeto obligado, a la institución pública, ¿sí? En cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y actividades. Por ejemplo, cuestiones financieras, cuestiones de lavado de dinero, cuestiones de contrabando, cuestiones de operación ilícita con recursos financiados por organizaciones criminales, por testaferros, ¿sí?
y se está señalando que son datos personales, cuentas bancarias, números de cuentas, claves interbancarias, operaciones que se hayan realizado, ¿sí? Y la persona titular de esos datos personales esté solicitando su acceso, rectificación, cancelación u oposición, no se va a poder estar realizando estos derechos. ¿Por qué? Porque se están haciendo en cumplimiento a requerimientos de información sobre sus operaciones, sobre sus actividades financieras, sobre su organización financiera. O cuando se piden estados de cuenta bancarios, movimientos de ingresos, egresos, estados financieros, ¿sí?, que están sujetos a la regulación y supervisión financiera, no se van a poder estar ejerciendo estos derechos. Ahora sí, vámonos con el artículo 57. A ver, ¿con quién nos habíamos quedado? ¿Con quién fue? Por mí, profesor. Sí, Jonathan, gracias. Jonathan, sí, ya pudo, ya puede ver el artículo 57. Sí, ya. Ok, perfecto. Léanoslo, por favor. Ok. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Ok, este artículo en específico nos dice que cuando ustedes utilizan o cuando se traten, utilicen, modifiquen o recaben datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado, vamos a decir en un formulario, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos. En palabras más sencillas, es que ustedes se les va a estar entregando un acuse de recibo. ¿Qué es un acuse de recibo? Es ese formulario con los datos llenos, que generalmente se les envía a sus correos electrónicos. Cuando ustedes ingresan algún procedimiento, algún trámite que quieran realizar por medios electrónicos en una institución pública, se les envía un correo electrónico de contestación donde se les está enviando ese formulario. Y como ejemplo, aunque no es una institución pública, si ustedes entran a Google Forms y elaboran un formulario, viene la opción de que si quieren estar recibiendo esos datos en el formulario que llenaron en su correo electrónico. Es exactamente algo, pues, igual. ¿Sí? Vámonos con el artículo 66. A ver. Muy bien, artículo 66. Vamos a pedirle a Emanuel López Alderete. ¿Está por ahí, Emanuel? Aquí estoy. Ok, Emanuel, léame por favor el artículo 66 y las fracciones primera y segunda, Emanuel. Artículo 66. Toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la normativa que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en los siguientes casos. 1. Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a estos. O 2. Cuando la transferencia sea internacional
y se encuentre prevista en una ley o tratado suscrito y ratificado por México, o bien se realiza a petición de una autoridad extranjera u organismo internacional competente en su carácter receptor, siempre y cuando las facultades entre el responsable de transferente y ahí no puedo ver. Ok, ahí está bien, Emanuel. Sí, gracias. Nada más aquí hay que hacer la precisión de cómo leemos las fracciones en números cardinales, en fracción primera, en fracción segunda. Pero está muy bien, Emanuel. Ok, lo que nos acaba de leer su compañero. ¿Qué nos dice el artículo 66? Ya habíamos señalado de toda transferencia, todo movimiento, envío y recepción de datos personales debe de darse una formalidad. ¿Y cuál es esta formalidad? La suscripción de cláusulas contractuales, es decir, a través de un contrato o dentro de ese contrato un clausulado donde se va a señalar que se van a transferir datos personales. O convenios de colaboración. Hay muchos convenios de colaboración, sobre todo el último que recuerdo es uno que acaba de firmar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a través de su unidad bueno, le llaman de inteligencia financiera, pero pues realmente es una unidad de investigación, ¿sí? Financiera, y con la Fiscalía General del Estado, para hacer un convenio de colaboración en la participación y transferencia no solamente de datos personales, sino de información que tenga que ver con lavado de dinero y con otras operaciones electrónicas y físicas que se realizan por medio de la banca y que tengan como objeto el investigar la procedencia lícita de esos recursos. Ahora, o cualquier otro instrumento jurídico, pues principalmente son que sea algún otro aviso de privacidad, pero realmente pues el aviso de privacidad no es tanto un instrumento jurídico, sino nos estaríamos abocando más a convenios clausulados en los contratos o colaboraciones, convenios de colaboración diplomática entre distintas instituciones. Ahora, esto debe de ser de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable. Si hablamos de instituciones financieras, bueno, pues la legislación financiera. Si hablamos de cuestiones agrarias, bueno, pues su legislación agraria. Si hablamos de cuestiones, no sé, tecnológicas, bueno, pues las leyes correspondientes que tengan que estarse por ahí regulando, ¿no? Entonces, todo esto va a permitir demostrar el alcance de los tratamientos de los datos personales, para qué se utilizan, así como las obligaciones y responsabilidades que se asuman por ambas partes, tanto por quien entrega los datos personales como por quien recibe esos datos personales. Y vienen nuevamente supuestos de excepción. ¿En qué casos no serán aplicables estas transferencias, o no esta transferencia, sino estas formalización de convenios, de contratos, de convenios de colaboración para datos personales? Su compañero Emanuel nos leyó la primera fracción y de igual manera tenemos otra. Nada más permítanme para estar subiendo un poco más la pantalla y que ustedes lo puedan estar observando. Ok, miren, vamos a ver la siguiente diapositiva. Creo que aquí ya se ve mejor. Ahí está. Ok, estas dos fracciones es la primera. Cuando una transferencia sea nacional, ¿qué quiere decir que sea nacional? Que no salga del territorio del Estado mexicano y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a esto. Por ejemplo, en cuestiones de investigación, ¿sí? O en cuestiones de orden. Si, por ejemplo, un juez está tratando de localizar el domicilio donde pueda residir una persona y le instruye, le ordena
autoridades administrativas que también sean institución pública, como catastro, como el registro público de la propiedad, como no sé, el Infonavit, el IMSS, el ISSSTE, el INE, por supuesto, las secretarías de seguridad pública, registros que se tengan de aquellos domicilios en los cuales las secretarías de finanzas también recaban datos de domicilios, ¿sí? Entonces, y ojo, siempre y cuando sea nacional, no va a ser necesario que exista un clausulado o un convenio de colaboración. Y, o mejor dicho, o en el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas para estos. Ahora, cuando la transferencia sea internacional, fuera del territorio nacional, debe de estar prevista en una ley o un tratado. Los tratados siempre van a señalar estos dos verbos, que sean suscritos. ¿Quiénes suscriben los tratados? Los representantes del Estado mexicano ante los organismos internacionales, ante la Organización de Estados Americanos, ante la Organización de las Naciones Unidas, etc. O bien se realice a petición de una autoridad extranjera u organismo internacional en su carácter de receptor. Si, por ejemplo, la ONU, la Organización Internacional del Trabajo o cualquier otra institución está solicitando que se le estén entregando datos personales, entonces se convierte en una autoridad que va a recibir esos datos personales. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Como les había comentado a principios de semana, no voy a poder estar acompañándolos el día de mañana, entonces nos vamos a estar viendo hasta el próximo lunes. Pues que descansen, que pasen una muy buena tarde y les deseo también que pasen un excelente fin de semana y Dios mediante nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan buena tarde y mejor fin de semana, jóvenes. Gracias. Gracias. Al contrario, a ustedes gracias. Gracias, buenas tardes. A usted, Juan, gracias.